sea, estos pastores adventistas promueven en realidad el ecumenismo allá en Europa. El papado, que ha infiltrado por décadas a este movimiento adventista, está dando sus frutos. Trabajan para Roma y trabajan para la iglesia adventista del séptimo día. Esto es tremendo, mis hermanos, porque allá en Europa es muy distinto, hay mucha frialdad, mucho pensamiento secular. Me ha tocado, por la gracia de Dios, ir a visitar allá, estando en España, por 40 días dando una campaña evangelística, y ahí uno aprende a conocer la gente, cómo piensa el europeo, y cómo es muy difícil que ellos acepten las verdades así, porque son muy seculares. Es muy distinto a nuestros países acá en Latinoamérica, por ejemplo en Perú, que son muy fervorosos, muy fervientes. En cambio allá, las iglesias, aunque den la noticia, están casi vacías. Es mucha frialdad. Entonces no es anormal pensar que se den este tipo de cosas, que se apoye esta unión así abiertamente ya, en este caso, en Alemania. Y dirigida por los pastores mismos de la Organización Adventista del Séptimo Día, de la cual muchos apoyan y defienden. Tenemos la siguiente cita que nos habla en manuscrito, en 29 del año 1890, la Mensaje del Señor, que dice así: la religión de Jesús está en peligro, se está mezclando con la mundanalidad. La política mundana está tomando el lugar de la verdadera piedad y sabiduría que proviene de arriba, y Dios quitará su mano próspera de la conferencia. Vean por favor lo que está diciendo. ¿Debe el arca de la alianza ser removida de este pueblo? ¿Se introducirán ídolos de contrabando? ¿Se traerán al santuario falsos principios y falsos preceptos? ¿Será respetado el anticristo? ¿Serán las verdaderas doctrinas y principios dados por Dios, que han hecho nosotros lo que somos, deben ser ignorados? Ahí finaliza la cita. Y hay mucho para meditar lo que menciona ella. Pero uno, lo que me llama más la atención, dice, ¿será respetado el anticristo? Y eso es lo que se está viendo por todas partes con este acontecimiento de la muerte del Papa Benedicto XVI. Cómo se respeta al anticristo, se homenajea, se le rinden honores. Y como vamos a verlo, esto viene de décadas ya, desde el Concilio Vaticano II, de los 60. Imagínense cuántos años ya han pasado. Por ejemplo, el pastor Bervich, que otro ex miembro de la Conferencia General, pasó a su descanso en Silver Spring, en Maryland, allá en los Estados Unidos, el 14 de diciembre del año 2022, el mismo mes que muere el Papa. También muere este alto dirigente, pastor adventista del séptimo día, y que nos va a ayudar para ver los nexos profundos que tiene la denominación con la ramera de Babilonia. Durante muchos años había servido Bervich como director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa PAR de la Asociación General. Ahí podemos ver a Adventist World hablando de este acontecimiento, porque fue algo notorio dentro de este movimiento adventista que salió por varias publicaciones. También apareció en TED News, que pertenece a la división transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, otro órgano oficial, y ahí podemos ver en pantalla que dice el título: se despide un estadista adventista, y ahí lo homenajean a este varón que falleció, este hombre, Bervich, en el año 1962, estaba sirviendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como director de educación y escuela sabática de la entonces División de Europa del Norte. O sea, más tarde se le llamó la División Transeuropea de la Iglesia Adventista. Durante ese tiempo, vaya notando los detalles, el editor de la revista adventista, F.D. Nicholl, le pidió a Vich que asistiera a las reuniones del Concilio Vaticano II durante cada año desde el año 1962 hasta el año 1965. O sea, otro importante pastor, Nicholl,
le pide a Burbidge que participe de todo lo que se hace en ese concilio católico Vaticano II. Y él empieza a asistir y empieza a crear nexos entre los adventistas del séptimo día y la bestia de Apocalipsis 17. Y ahí tenemos una foto de él, el que está más alto, de este pastor que falleció. Y en esta revista, Adventist World, menciona ahí que la muerte de Beverly Beach, el estadista adventista, que pasó a su descanso en Silver Spring el 14 de diciembre. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Fue un suceso muy importante lo que ha sucedido con el deceso de este pastor, que hablaba 6 idiomas con fluidez, o sea, incluyendo francés, alemán e italiano. Era muy instruido y que apareció también en la revista adventista, como estamos viendo ahí, del año 2001. Esta revista que le saqué fotocopia, que estoy presentando ahí, la tuve que en un congreso que me invitan a predicar en Brasil, allá en Cuiabá, Brasilia, Mato Grosso, en San Pablo. Tuvimos distintas predicaciones, y uno de los que vinieron pastores de distintos países del mundo, y uno que vino de Estados Unidos llevó esta revista. Yo la tuve en mi mano, y ahí muestra al estadista Bear B. Beach, un adventista estadista, y ahí ustedes pueden verla por dentro, como él está explicando ahí, le hacen preguntas, pero en la página 10 de esta revista adventista del 2001, del 8 de noviembre, usted puede comprobarlo, aparece esta foto que fue difundida mundialmente cuando el pastor adventista del séptimo día, Burbidge, le da la mano y saluda y le da honores al Papa Juan Pablo II. Esta foto se ha difundido mundialmente en distintos países. Y pueden ver ustedes ese saludo masónico entre el pontífice romano y el pastor adventista. Esto es terrible. Y ahí pueden verlo como está en la mano, porque hay toda una línea secreta que trabaja en la clandestinidad para lograr los fines de Roma. También tenemos que este mismo pastor del Departamento de Libertad Religiosa se une al Papa Benedicto XVI, como lo estamos presentando ahí. Es algo sorprendente. Y luego dicen que ellos no son ecuménicos, cuando las pruebas, la evidencia dice todo lo contrario. Y aquí en esta publicación oficial que estamos viendo, se le hace un homenaje al doctor Burbidge, a este hombre que llevó a la iglesia a los pies de Roma. Y en el primer párrafo dice, después de que dice un homenaje al doctor Burbidge, dice: Dios escogió al doctor Burbidge para construir el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día, de relaciones intereclesiásticas e interreligiosas, siendo Dios el arquitecto de la construcción. Este artículo, que fue publicado en esta página oficial de Seventh Day Adventist Church, es el pastor actual del Departamento de Libertad Religiosa, Ganob Diop. Y ahí está engañando a la gente, a los hermanos, diciendo que Dios lo trajo a Burbidge para la construcción interreligiosa, para llevar a la iglesia adventista al ecumenismo. Esto es un mensaje tremendo de falsedad, de poner en la boca de Dios cosas que no son, que Él no ha realizado. Por eso que aquí, en Jeremías, capítulo 5, versos 30 y 31, dice así: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tremenda sentencia que habla ahí el profeta Jeremías, porque le creen los hermanos a estos dirigentes en todo lo que ellos le están diciendo, atribuyéndole la obra de Burbidge a una obra divina, a que Dios lo puso ahí para hacer esa obra de ecumenismo, cuando la Biblia menciona que nosotros no nos debemos unir con el poder del mal,
Porque ustedes ven que la gente sigue al dirigente. Cuando la Iglesia Adventista, a través de Ted Wilson, del pastor Ted Wilson, señaló que no había que hacer problema por la vacuna, por el pinchazo babilónico, entonces la gente le creyó y lo aceptó. Por eso que dice la Escritura, y el pueblo así lo quiso. Por eso que ellos defienden y se enojan al escuchar estos mensajes. Ellos se airan contra el mensajero, simplemente que es un instrumento, porque el mensaje es de Dios. En Jeremías 13:14 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y eso es el engaño que también hoy vemos aquí en esta declaración de esta página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el párrafo número 5 dice, como resultado de las contribuciones específicas del Dr. Vish, la Iglesia está en deuda con él, especialmente por su perseverancia en la construcción de redes, de relaciones cordiales y significativas con personas que ahora confían en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y están expuestas a lo que nos distingue como un auténtico movimiento restauracionista, heredero de la rama protestante de la reforma del cristianismo. Y ahí nuevamente un engaño, una mentira, diciendo que este movimiento es el heredero de los protestantes de la reforma del cristianismo, cuando ellos se habían separado de Roma, de todo lo que significaba el pontificado católico. Y entonces acá menciona que este movimiento adventista está en deuda con Verbisch, con el pastor Verbisch. Por eso que la Biblia decía, son falsos profetas, falsos mensajeros que engañan a través de visiones, sueños y mensajes. Y no es de extrañarse, porque este mismo pastor Ganov Dio, que está alabando y rindiendo honores y al pastor Verbisch, él también muchas veces ya se ha reunido en encuentros ecuménicos con el Papa Francisco, como estamos viendo ahí, en esta foto, en distintas reuniones. There is one version. And your love supporting us through Jesus Christ our Lord. Amén. Why don't we repeat that? Que tu amor nos conduce y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Laudate omnes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, como representante de la Organización Adventista del Séptimo Día. Por eso que ellos lo respetan, ellos quieren a este movimiento, y sobre todo vamos a ver cómo la Iglesia Católica habla bien de Verbisch, del pastor Verbisch. Esto es tremendo, esto no lo va a encontrar usted en va a ser muy difícil que se lo prediquen en algún púlpito un sábado por la mañana, porque estas cosas se ocultan, se mantiene engañada a la grey, y es una pena, es algo triste, pero es lo que está ocurriendo, mi hermano. Por eso que tiene que haber una decisión personal para poder estudiar y aprender de corazón por uno mismo. En Isaías 3:12 dice, pueblo mío,
Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y esas palabras del profeta Isaías son más profundas y terribles hoy en día. Tienen mayor sentido porque muestran la realidad que hay en este movimiento adventista. También en la gran controversia, en la página 563, dice así: hubo un tiempo en que los protestantes daban un alto valor a la libertad de conciencia que había sido tan cara. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería deslealtad a Dios. Pero, ¿cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados ahora? También la mensajera del Señor menciona que las cosas han cambiado y que producto de estos eventos, de la muerte del Papa y de la muerte de un alto dirigente de la Conferencia General, se ve realmente cómo es la situación. Y que antiguamente se aborrecía al papado y se enseñaba hasta a los hijos, a los niños, pero hoy en día se ve como algo bueno estar de amigo con la ramera. Sigue diciendo ella, pero ahora en Testimonios tomo 5, página 83, dice: la iglesia no puede medirse por el mundo, ni por la opinión de los hombres, ni por lo que una vez fue. Su fe y su posición en el mundo, tal como son ahora, deben compararse con lo que habrían sido si su curso hubiera sido continuamente hacia adelante y hacia arriba. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual no se corresponden con los beneficios y bendiciones que Dios le ha conferido, se la encontrará deficiente, se la encontrará falta. Porque es la medida del santuario, la medida de Dios, la que realmente cuenta. No lo que opinen los hombres, mis hermanos. No lo que fue, sino lo que ahora está en vigencia. En Santiago 4:4 señala: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que sea amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No pueden haber 2, 3, 4 bandos. O se está de Dios o se está en contra, mi hermano. Ahora tenemos nosotros que el 17 de diciembre del año 2022, un medio católico llamado Catholic Media Service de la Iglesia Católica Romana en Suiza publicó los siguientes comentarios sobre el pastor Beverly Beach debido a su muerte. Esto es lo que van a hablar la Iglesia Católica en cuanto a este acontecimiento que le sucedió a la Iglesia Adventista, y ahí que fue publicado también por Advent Messenger, que está en inglés, pero que lo vamos a ver ahora nosotros en español, lo que dice la Iglesia Católica de este acontecimiento en la Iglesia Adventista. Dice así: Roma publicó un obituario para su amado agente ecuménico, el adventista del séptimo día, Beverly Beach. Y entonces la iglesia, ahí estábamos viendo la noticia, cómo Roma ve estas cosas y que lo publica en un obituario. O sea, los obituarios son anuncios oficiales de la muerte de una persona. O sea, por lo general se dan para preservar la historia familiar o para honrar la memoria de un ser querido. Esos son los obituarios. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana ha publicado de su campeón del ecumenismo y ex director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Dice así el artículo: el teólogo y ecumenista Beverly Beach murió a los 94 años. El teólogo estadounidense, nacido en Suiza y activista por la libertad religiosa, Beverly Beach está muerto. Murió a la edad de 94 años el 14 de diciembre en Silver Spring, Maryland. El pastor adventista es considerado un importante teólogo de los adventistas del siglo XX. Beach fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa hasta el año 1995. Sirvió en numerosas oficinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales
como director de Asuntos Públicos de la Asociación General Adventista del Séptimo Día de 1980 a 1995. Vean cómo ellos mencionan de que era un agente ecuménico respetado internacionalmente, aunque la iglesia lo ha negado por años, pero vean cuál es la imagen que se ha proyectado al mundo católico y a las demás iglesias. Sigue diciendo, y como secretario general del Consejo Adventista del Séptimo Día para las relaciones intereclesiásticas desde 1980 al año 2005. De 1965 a la década de 1990 fue el enlace adventista del Séptimo Día y asesor en el Consejo Mundial de Iglesia en Ginebra. Esto que han negado durante muchos años, aquí muestra, claro, que ellos participaron del Concilio Mundial, del Consejo Mundial de Iglesia. De 1970 al año 2003 se desempeñó como secretario de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Bish ha publicado numerosos libros y artículos en varios idiomas, incluyendo Vaticano, el ecumenismo, distintos libros que ahí podemos ver en la pantalla, el embajador de la libertad en el año 2015. O sea, realmente la Iglesia Católica conoce lo que pasa en la Iglesia Adventista. Porque vean ustedes que estos datos que estamos dando, seguramente muchos adventistas no tenían idea, pero la Iglesia Católica sí los conoce. El Dr. Bish ha recibido varios premios honoríficos, incluyendo una resolución especial del Senado del Estado de Maryland en el año 1984, por su contribución a la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Y es evidente que la Iglesia Católica está llenando de elogio a Bish como un teólogo importante del siglo XX dentro del adventismo. Estos son los líderes que Roma admira, mis hermanos. Estos son los tipos de deseos adventistas que Roma tiene para sus pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos son muy respetados internacionalmente. Por eso que cuando uno ve ese libro que ha salido hace muy poco, que ha sido traducido, Spalding y Magan, que ha sido ocultado muchas veces, se niega de que exista, hay hermanos que ni lo creen siquiera, pero si usted lo desea tener, nosotros lo estamos imprimiendo, este libro junto con la Review and Herald también, que son otros libros importantes. Pero ¿por qué lo menciono? Porque acá me sale una cita tremenda de quienes van a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a ser la misma organización adventista del Séptimo Día. Vean, analicémosla por favor. Dice, página 1 de Spalding y Magan, colección Spalding y Magan. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia, para venir en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Y aquí, hermanos fanáticos de la denominación, mencionan de que no se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, que se refiere a los del primer día. Pero eso no puede ser, porque si usted analiza lo que dice ahí, que la iglesia nominal y los adventistas nominales nos van a traicionar y nos van a entregar a los católicos, dice que los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Y vemos que la conferencia, los católicos la conocen plenamente. Vean todos los datos que sabían de Bish. ¿Cómo va a ser un pueblo desconocido? Cuando en el año 1977 la iglesia adventista del séptimo día regala un medallón de oro al Papa Pablo VI. En el año 1997, el director de libertad religiosa de la iglesia adventista le estrecha la mano al Papa Juan Pablo II. John Paulsen, como vimos recién, presidente de la conferencia general, fue discípulo, fue su profesor, el Papa Benedicto XVI. El Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de Ángel Rodríguez, del pastor Ángel Rodríguez, visita el Vaticano con una delegación de pastores. Los jesuitas entran dan charlas en la Universidad Adventista, en el CETAI, en este grupo de universidades aquí en Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a ser ellos desconocidos por los católicos, mis hermanos? Es una realidad, una profecía que tiene que ver con la conferencia general. Ellos nos van a entregar, dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia, para venir en contra de la verdad. Y eso es lo que buscan ellos,
obtener influencia de la iglesia, del Papa. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido los católicos. Estos santos son estos disidentes, que son llamados disidentes, que se reúnen, que estudian por aquí y por allá, que ayunan, que hacen congresos, tratando de llevar la verdad a pesar de la oposición, de las burlas que es echada sobre este pueblo, sobre este pequeño remanente. ¿Realmente, mis hermanos, vamos a ignorar el pasado de sangre y persecución de la Iglesia Católica? ¿Ignoraremos la misa eucarística? ¿El papel de la Virgen María? ¿La santidad dominical? ¿Y la comunión con los muertos? ¿Todo eso tenemos que hacer la vista gorda? ¿Vamos a quedar en silencio y no proclamaremos el mensaje de los tres ángeles? Cada uno tiene que ver, pero la misión que el cielo nos ha dado es llevar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ninguna otra obra debe distraernos de esta labor, porque el Señor ya viene y hay que preparar el camino para su segunda venida.